Buenas tardes, seguimos en Canal 6 con las noticias del día de la fecha, en este caso referidas a lo que ocurrió en el Consejo Deliberante de Moreno. Primeramente no se sabía si iba a haber sesión porque varios concejales que se ve que están afectados por el cierre de lista, el caso del concejal José Luis Barreiro no estaba presente, y también los concejales del Frente para la Victoria que se retrasaron en la llegada, pero finalmente se pudo hacer la sesión, que fue bastante larga y terminó muy tarde. En esta se trataron varios puntos. Primero, sobre tabla ante un pedido de la concejal Sandra Cruz, presidenta del bloque del Frente para la Victoria, se trató el tema de las pensiones, que está en el tapete en estos días como noticia a nivel nacional, del quite de pensión a mucha gente. Bueno, se lucieron en una esgrima verbal muchos concejales en contra del gobierno nacional, principalmente los concejales del Frente para la Victoria y los concejales del espacio de Contreras, es decir, de Sergio Massa, y defendieron esta posición, ¿no? Y mostraron que en otros momentos también hubo miles de bajas de este tipo de subsidios, los concejales de Cambiemos, Coppola y ASEF. Posteriormente se trataron muchísimos temas. Dentro de todos esos temas que se empezaron a aprobar, se trató uno que tiene que ver con la baja del impuesto a determinada cantidad de comercios y pymes, y a un subsidio especial, es decir, a una rendición de cuenta que no se comprende muy bien, es decir, hacia el INDEL, que es un organismo descentralizado de la municipalidad. Esto llevó a que el concejal Coppola fuera el que más se quejara y vehementemente sobre este tema, sobre el dinero que se le va a girar al INDEL, y después sobre lo desprolijo que lo trató de pésimo y de mamarracho a lo que se estaba haciendo con respecto a la baja de impuestos a las pymes y al comercio. Los dejamos en un primer momento con la palabra de Leonardo Coppola y posteriormente con la concejal Sandra Cruz. Leonardo Coppola, se te escuchó muy vehemente con respecto a la aprobación de aumentar, o no se entiende bien, las partidas presupuestarias al INDEL. ¿En qué consiste esto? No, la verdad es que hoy fue una sesión de bastante discusión con temas importantes, muchas chicanas políticas, la verdad, que no ni de caso. Particularmente con eso, el Ejecutivo sigue transfiriendo partidas al INDEL, que lo demostramos en la rendición de cuenta, que lo único que hacía era gastar en pago de sueldo, con transferencias enormes de partida, y cuando uno ve en qué se gasta, termina siempre lo mismo. Y encima, transferencias de partida que no respetan la ley orgánica municipal, que no entra en fecha, que no se respeta. Entonces me parece que hay que empezar a hacer cumplir la ley, porque después se ve en las rendiciones de cuenta y ya es tarde, y por lo tanto todas estas cosas que hay que ver antes, las vamos a discutir en el recinto. Se te escuchó también dar cifras y nombres de una cantidad de empleados que ha tomado el INDEL que no son de Moreno. Sí, bueno, esa es una discusión que uno viene dando hace mucho tiempo. Hoy la modificación de ese convenio para los chicos en situación de calle, la resolución de la modificación fue en base a eso, pidiendo que los 5 profesionales que estén a cargo sean de Moreno. Cuando uno analiza la nómina de personal, más allá de los sueldos, el ingreso, el egreso, se encuentra con un montón de situaciones que no pertenecen a vecinos de Moreno, y después se encuentra que hay un montón de despidos de a poquito, encubiertos, hasta de plantas permanentes, ¿sí?, que son personas de Moreno, que hacen muchísimo tiempo que trabajan en la municipalidad, que fichan todos los días y que se los saca para poner personas con 2, 3 o 4 veces el sueldo de estas personas, ¿sí?, y que no son de distrito. Me parece que eso hay que discutirlo, hay que hacerlo saber, y esta plata que iba para INDEL era para muchos funcionarios de esa característica. Los sueldos que vos nombraste andan arriba de los 30.000 pesos. Sí, está en la grilla, no es un dato oculto, se veía en la rendición de cuenta. Más allá del quantum, digo, mi discusión es otra, mi discusión es: Moreno está en crisis, Moreno necesita más trabajo, Moreno necesita ayudar a los comerciantes, y tomamos gente de afuera. Digo, ¿que no hay profesionales de Moreno que puedan cumplir tareas en Moreno?
no hay personas que quieran trabajar en la municipalidad con esos sueldos encima, que no son sueldos bajos. Digo, entonces mi discusión es recuperar Moreno en serio, y para recuperar Moreno en serio, la municipalidad tiene que ser de personas de Moreno, que quieran Moreno, que trabajen Moreno, y que no sea Moreno una ciudad dormitorio, en donde solo vienen, al contrario, la ciudad dormitorio, que su casa sea la ciudad dormitorio, que vengan, trabajen y se vuelvan a su casa sin sentir el sentimiento de los vecinos de Moreno que tenemos todos los días. Con el tema de los comerciantes, que se discutió mucho, se discute una baja de tasas. Sí, la verdad es que ahí estaba en la encrucijada. Primero, el expediente era un mamarracho. No tenía ningún informe técnico, no había cifras de cuánto, de qué impacto impositivo iba a tener esta recaudación. Hablaba de un compre Moreno, que la verdad es que nunca estuvo estipulado, nunca vino ordenanza, y principalmente había dos temas. Uno es, Moreno está en crisis financiera, Moreno está en crisis económica, ¿sí? Y por lo tanto, los aumentos, la baja de tasa, hay que discutirla de otra manera. Hay que tener números exactos de cuál es el efecto, porque después no se llegan a pagar los sueldos, no se llega a pagar la recolección. Hay que analizar la cuestión, y te lo digo, analizar la cuestión como pasó hace 2 sesiones con lo de los trofeos, cuando fui el único concejal que se opuso a la compra de trofeos, explicándole a los clubes por qué me ponía, y resulta que hoy es el intendente que está diciendo que no se puede comprar. Entonces, no basta con hacer actos demagógicos, de decir, bajamos las tasas. Sí, bajamos la tasa y después le cobramos multa para recuperar la recaudación de las tasas. Y segundo, bajamos las tasas. ¿A quiénes? ¿Cómo? Dice, bájese seguridad y higiene hasta un 50%. Sí, hasta un 50%. Que a los amigos le bajamos el 50% y a los que no son amigos no le bajamos nada. Entonces la ordenanza tiene que ser clara, ser específica, decide el universo que se abarca y principalmente, como nosotros nos manejamos con un presupuesto, contar y explicar cuál es el impacto en el presupuesto municipal. Debido a eso, no estoy en contra de la discusión comerciante, soy comerciante, tengo amigos comerciantes, tengo un montón de amigos en las instituciones comerciales, pero cuando uno discute recursos públicos, lo tiene que discutir con la altura necesaria de ver cuáles son los beneficios y perjuicios. Porque para un comerciante no es solo la tasa de seguridad y higiene. Para un comerciante es ver cómo le controlan la seguridad, cómo le limpian la calle, cómo le dan la iluminación, que pase el patrullero, que no le cobren multa todos los días por cosas raras. Sí, digo, un comerciante necesita mucho más que cosa que una baja de tasa de seguridad y higiene, y que acá en un acto demagógico solo se discutió la tasa de seguridad y higiene. ¿Por eso la tratás de mamarracho? Sí, obvio. Aparte, el artículo 5, pasó por un montón de funcionarios municipales de alta jerarquía, firmada, ¿sí? Y el artículo decía, impleméntese en base al artículo 5. El mismo 5 en base al artículo 5, como tenía que decir otro artículo. Esto mamarracho lo firman muchos, ¿eh? ¿Vos creés que será vetada? No, porque los concejales, por suerte, leen y la corrigen. Pero tenemos que analizar qué están haciendo los funcionarios municipales. Bueno, llevando, ya que estamos, al plano político, ¿cómo está Cambiemos ya en vista que en 10 días se cierran las listas? Bien, discutiendo el proyecto político, tratando de todos los sectores intervinientes ver cuál es la mejor estrategia para salir adelante de esta situación. Todos estamos conscientes de los que vinieron, los que estamos conscientes en un proyecto político y después se verá a qué situación se llega, pero la verdad que estamos en un buen diálogo y tratando de discutir el mejor elemento y la mejor estrategia para que los vecinos de Moreno tengan a Cambiemos una alternativa. ¿No va a haber internas entonces en el distrito? Puede haber, no puede haber, faltan 10 días, venimos en un buen diálogo y a partir de ese buen diálogo me parece que podemos llegar a construir un proyecto común, que es el que yo vengo pidiendo hace mucho tiempo para poder unificar bloques, para poder discutir una política. No pasa solo en nombres, en candidaturas, en personas que ocupen una lista, sino pasa en la discusión de un proyecto político en común. Sandra, te queremos preguntar un poco cómo va el tema de la emergencia alimentaria en Moreno. Bueno, en la emergencia alimentaria hemos aprobado la ordenanza de emergencia alimentaria y ahora estamos en el proceso de pedido de audiencia, que también lo fue aprobado por ordenanza tanto a la Cámara de la Provincia de Buenos Aires como al Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación ya fuimos recibidos por el bloque del Frente para la Victoria, a quien le entregamos la documentación, las estadísticas, los números, porque bueno, justamente en esa semana el jefe de gabinete del Gobierno Nacional
Nacional se hacía presente en la legislatura para dar el informe mensual y queríamos, y así se hizo, que pudiera transmitir esta grave situación por la que estamos atravesando en Moreno. Y bueno, y por otro lado estamos trabajando en la implementación de estas estrategias de las que hablamos, con esta mesa multisectorial, con los proveedores que tenemos en el distrito para poder construir esta caja alimentaria básica con estos 19 productos que ha diseñado la Secretaría de Desarrollo Social. ¿En qué tiempo puede estar esto prácticamente en las casas, en los hogares de Moreno? Prontamente, porque venimos trabajando prácticamente todos los días, no es fácil de implementar, la verdad que tenemos que reconocer el esfuerzo que están haciendo los pequeños y medianos comerciantes de la zona, el esfuerzo que están haciendo también los grandes proveedores, no así las grandes cadenas de supermercado, pero sí todos los proveedores. Estamos tratando de unificar, digamos, los alimentos que vamos a incorporar en esa canasta básica, por decirlo de alguna manera, a la que van a tener acceso estas familias que tienen dificultad hoy para hacer frente a la canasta básica. Las grandes cadenas, ¿te referís a los hipermercados? A los hipermercados que por supuesto no tienen sus sedes ni siquiera en Argentina, no en Moreno, tienen sus sedes en Francia, tienen sus sedes en Chile, tienen sus sedes en otros lados, con lo cual lo que le pasa al habitante de Moreno o al habitante de la Argentina poco le importa, lo único que le importa es tener ganancias, ¿no? Y eso lo vemos reflejado en los precios de góndola. Vimos varias ordenanzas que tienen que ver con la implementación de programas de la provincia de Buenos Aires. ¿Estos en qué consisten? La mayoría de los convenios que hemos aprobado hoy tienen que ver con la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que están en el marco de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niñas y Niños, que se sancionó en el 2006, y que bueno, que de a poco, por suerte, y por mucho trabajo de las organizaciones, se va implementando, ¿no? En este caso han sido convenios que tienen que ver con hogares de abrigo, que tienen que ver con profesionales que acompañan a jóvenes o niños que han estado en conflictos con la ley, así que la verdad que son muy importantes, y más en función de que si no tenemos estos convenios y no tenemos estos recursos, la verdad que desde el municipio sería imposible implementarlos.